como un poco rimbombante, un poco absurda, a lo mejor si queréis, pero tiene su sentido. Este libro en un principio nació como una idea, como una sátira, ¿no? Una manera de contar una historia de una mujer que pretende alcanzar un cierto equilibrio emocional, pero que no tiene ninguna actitud para ello, que yo creo que eso nos pasa pues a la mayoría. En el caso de la protagonista no tiene actitudes pues porque es excesivamente reflexiva y analítica y porque tiene un deseo de venganza y un sentimiento de culpabilidad en relación a una historia familiar que ella ha vivido. Entonces, claro, con ese bagaje es difícil encontrar ningún tipo de equilibrio. Y mi deseo al principio era escribir una historia cómica sobre una metodología un poco de andar por casa, una historia doméstica de cómo tú puedes alcanzar el nirvana, que siempre te dicen que tiene 4 etapas y que en teoría, tal y como te lo plantean, parece que es algo simple. Encerraba una crítica, por tanto, ¿no?, sobre todas esas corrientes que banalizan la consecución del nirvana como si fuera algo fácil cuando no lo es. El satori es el equilibrio, es el nirvana, pero en la terminología del budismo zen japonés. Y es un término interesante porque añade un concepto que a mí me parece interesante, que es el de la compasión. La compasión por uno mismo y por los demás. A mí me parece interesante también, bueno, por muchos aspectos, entre ellos por mi profesión. A veces es difícil sentir compasión por los demás. No es tan fácil, por mucho que la religión y otros aspectos de la filosofía lo quieran plantear así. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que, sin embargo, la compasión tiene un aspecto muy positivo y es que sí que te ayuda a encontrar cierta serenidad, ¿no? Y en ese aspecto pues hay profesiones que, aunque sean bastante duras como mi profesión, sí te ayudan a sentirlo, ¿no? Por haceros un resumen de los 4 pasos estos que siempre te hablan el budismo zen, en qué consiste la consecución del satori, lo plantean así de simple, dicho muy esquemáticamente y muy de andar por casa, como yo decía antes. Pues el primero es que que la vida es sufrimiento. Esa es la primera aceptación, ¿no? La vida es sufrimiento. El segundo paso de esa consecución al satori sería comprender que el origen del sufrimiento está en el deseo y en los 5 apegos. El tercer paso hacia el nirvana, siempre te dicen que es suprimir el placer, suprimir el deseo, por tanto, y te adiestran para conseguir eso. Y el cuarto, pues sería el camino, el sendero óctuple que llaman ellos, que yo nunca lo he entendido. No sé realmente a qué se refiere, pero entiendo que puede significar algo así como que tu mente, como lo que tú dices, haces y sientes, tenga siempre una cierta coherencia, ¿no? En ese sentido, el capítulo está dividido en 4 capítulos y cada capítulo es una panorámica de esa visión del personaje. Pues el primero es decir que el origen, la vida de sufrimiento, pues un poco se centra en las características de esta persona, que es una persona, como digo, que no tiene actitudes para conseguir el equilibrio mental. Ella misma tiene un cierto desequilibrio mental, no por falta de salud, sino por exceso de ella, porque a veces el ser excesivamente analítico, el quedarte adherido a la menudencia te ancla muchísimo y te vuelve muy inoperativo. Y hay personas que realmente funcionan así. Entonces, bueno, es un personaje complejo, que yo me di cuenta al poco de iniciar la historia, pues que me pedía otras cosas que no eran cómicas. Entonces se hizo ya un poquito más complejo porque se fue generando una trama, me pidió venganza el personaje y una venganza muy curiosa que se cierne en torno a un bosque, al bosque de Aokigahara, que es el bosque de los suicidios en Japón, en el monte Fuji, en la región de los 5 lagos. Entonces ella hace un viaje expresamente pues con la excusa de conseguir ese satori, ese momento plácido de equilibrio, para entrar en una escuela, para alcanzarlo, entrar en una escuela de budismo, pero realmente lo que ella tiene organizado es otra cosa, que es reencontrarse con alguien en el bosque de Aokigahara,
para culminar esa historia pendiente que tiene ella, ¿no? Y eso quizás sea la trama más interesante del libro, porque evidentemente no voy a decir que esté garantizado conseguir nada por seguir esos preceptos, ese resumen que yo he hecho, ¿no?, de la consecución del Satori. El primer capítulo pues describe esa trama precisamente, de cómo ella idea ese plan y describe al personaje. Y el segundo capítulo se centra más en torno a la familia de nuestra protagonista, porque en cierta manera el ser como somos depende mucho no solo de nuestro ADN, sino del entorno familiar donde nos hemos criado. Y en ese sentido el segundo capítulo está dedicado a hablar de todas esas personas que han influido en la vida de la protagonista, ¿no? Está contado con una voz narrativa cada capítulo. En este caso el segundo capítulo, al ser más neutro, pues describe de un modo más desapasionado, ¿no? El tercer capítulo sería pues entrar de lleno en la mente de esta persona, en la psique, y describir su carácter, que continuamente se está sacando selfies de sí misma, de todo lo que ve y de todo lo que observa y cómo lo analiza todo. Y ya el cuarto capítulo pues es la culminación de esta trama, como os digo, en el bosque de Aokigahara, que es quizás lo más interesante del libro. Y bueno, pues en cierta forma sí, cómo alcanza, ¿no?, ese momento de compasión, ¿no?, que en definitiva creo que es lo más interesante, porque no todos estamos preparados para alcanzar el nirvana o alcanzar el satori, pero sí, seguramente sí que estamos todos preparados para ponernos en el lugar del otro y para empatizar y para ser compasivos con uno mismo y con los demás. Y bueno, pues nada más. Esa es mi interpretación del libro, porque yo hace poco hablaba con un amigo que lo había leído y me contó una historia completamente diferente, que no tenía casi nada que ver con lo que os he contado. Con lo cual me doy cuenta que al final escribes una historia y cada uno entiende lo que cada uno tiene su derecho a entender, ¿no? Y además me parece estupendo que sea así, porque para eso se escriben los libros, ¿no? Esta novela además se puede prestar también a eso precisamente, ¿no?, a que cada uno se cuente a sí mismo su propia historia y lo vea desde su punto de vista, ¿no? En ese sentido, por eso digo que se puede leer en el orden que sea, aunque yo aconsejo leerlo en el orden que yo he elegido y como yo lo escribí y como yo lo he sentido y como yo lo leería de nuevo, ¿no? Bueno, reiterar mi agradecimiento a que estéis aquí conmigo esta noche, os lo agradezco muchísimo a todos, además a los que os conozco, que como digo es a la mayoría, sé que habéis hecho un gran esfuerzo, yo os lo agradezco muchísimo que me acompañéis y que muchos de vosotros habéis leído el libro también, así que muchísimas gracias. Y nada, si tenéis algún comentario, queréis alguna pregunta, pues a vuestra disposición. También me gustaría aprovechar para agradecer a Jesús, que he hecho muchos agradecimientos, pero a él no lo he nombrado. Y la verdad es que le agradezco mucho que esté aquí. Claro, me gustaría también decir que él es profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Filosofía del Derecho y además es miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona. Y claro, yo también es muy buen amigo mío. Y siempre que nos reunimos en el grupo, pues acabamos los dos siempre hablando. Pues a mí se me ocurrió, claro, cuando me dijeron que tenía que presentarme a alguien, se me ocurrió decírselo a él, porque me gusta mucho hablar con él y por eso está aquí esta noche. Y me parece estupenda la introducción que has hecho, ¿no?, con respecto al budismo y a la religión, ¿no?, y a la filosofía en general, que el budismo es una forma de filosofía más que una religión, ¿no?, en cierta forma. Y también una forma de sanación, en lo que viene a decir, ¿no? Pues nada. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguna pregunta, algún comentario así? Yo te preguntaré qué autores han podido influir a la hora de escribir. Pues, claro. No sé, a mí me gusta mucho la narrativa extranjera, la narrativa anglosajona me gusta muchísimo. He nombrado antes a Almudena porque vine aquí a una presentación de ella y la he leído, y he leído por supuesto a muchos autores españoles. Pero a mí lo que me da morbo y lo que me gusta de verdad es la narrativa asiática y anglosajona en general, ¿no? Pues mira, a mí hay autores que me han gustado muchísimo y los he releído, pero que realmente no tienen nada que ver con el libro. Si te digo que tú lo sabes, que uno de mis libros favoritos es La montaña mágica de Thomas Mann, dices, pues no tiene nada que ver con este libro, ¿no? Me gusta mucho Wallace Stegner, me gusta muchísimo y tampoco es muy conocido. He leído un par de libros de él y
lugar seguro, el pájaro espectador, además lo menciona en un momento dado en el libro, es una forma de narrar que a mí me gusta mucho, ¿no? Y en concreto tiene un libro que es El pájaro espectador, en el que hace una descripción maravillosa de la protagonista de Memorias de África, Karen, no me acuerdo cómo se llama, y tiene una forma de describir al personaje que me parece encantadora. Me gustan mucho las descripciones, me gusta mucho, no la descripción por descripción, no describir por describir, pero sí esos detalles que escribes una frase y ya estás identificando a un personaje, ¿no? Eso me gusta mucho de él. ¿A quién más? Pues ahora me voy a quedar en blanco, pero hay muchísimo, muchísimo. Ahora pues, ¿qué estoy leyendo? Yo ahora escribo más que leo. Lo bueno de escribir es que se te pasa el tiempo volando, y realmente ahora con el tema de la pandemia que estamos viviendo y que probablemente nos confinen de nuevo, pues claro, a mí no me van a confinar, yo tendré que salir a trabajar seguramente, pero a mí eso de tener una tarde libre y dedicarla a la lectura o a escribir, para mí es mi idea del Satori. ¿Habrá una segunda parte? No, de este libro no. Yo he escrito 2 novelas más. Una de ellas, la segunda, no tiene nada que ver con esto, ninguna de las dos. Son historias totalmente diferentes. La segunda novela, que si Dios quiere, pues será publicada por, al menos eso espero y esa es mi ilusión, es una historia mucho más cómica. Esa sí que es más cómica, más divertida, porque dentro de todo esta historia es una historia intimista, una historia de meditación, una historia de análisis, pero no es una historia al final con la que te puedas reír, aunque yo pensé hacerlo así, ¿no? Pero la segunda sí. La segunda a mí me gusta mucho. De los 3 hijos que tengo hasta ahora es mi hijo favorito. Mi hijo literario, porque el otro lo tengo allí y ese puesto no se lo quita a nadie. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? O algo, lo digo por eso del Levante. No sigue. Bueno, soy gaditana. En mi ADN tengo mucho de Cádiz y de la Sierra de Cádiz, más que de Cádiz, la Sierra de Cádiz, porque mi padre era de Zahara de la Sierra y mi madre de Villamartín, o sea que de Cádiz me viene todo. Y veraneo en Zahara de los Atunes, que aparece en el libro. Zahara de los Atunes, claro, aparece al final, y imaginaréis que si veraneo en Zahara de los Atunes tengo mi ADN de Cádiz, de la Sierra de Cádiz, pues que el final pues, probablemente sea un final feliz. Aunque claro, a mí también otro amigo me dijo que el final, o sea, me contó un final completamente distinto. Yo me quedé muerta cuando me dijo que, bueno, no lo voy a contar, ¿no? Pero era un final que yo me quedé muerta. Digo, pero ¿cómo has entendido eso? Pero es muy curioso lo que después cada uno entiende, ¿no? De la lectura. ¿Por ahí un comentario? ¿Alguna reflexión? ¿Por ahí? Tratado al doctor Montero, porque era el médico, ¿no? Doctor Montero. Doctor Montero, un ilustre oftalmólogo que se inició en el haiku, ya muy mayor él, vamos, ya una edad, y se inició en el haiku, escribió... Sí, pues no tengo el gusto, no lo sé. No sé si aquí hay alguno que otro médico, pero no sé si lo conozco. No lo conozco, no. Entonces, de todas maneras, no lo creas, yo me he reído con el libro. Tú te has reído con el libro, ¿ves lo que digo? Hay una ironía. Hay muchos momentos, no lo cuento, pero hay muchos momentos en que tienes que soltar la sonrisa porque dices, vamos, simplemente se nota que ha quedado eso de tu intento inicial de hacer algo humorístico o cómico. Sí. Se nota porque se ve, vamos, es que de pronto suelta. Y esto como está aquí, pero no está de más, está estupendamente. Quiere decir que no me chocó, simplemente me reía. Y además, en un personaje como este que tiene sus problemas mentales y eso, pues está bien porque no sé, siempre hemos visto que las locuras que hacen y cómo
un escritor con alguien que tenga problemas mentales puede hacer un personaje que hace muchas locuras, y es verdad que cuando has comentado que en realidad el personaje es muy racional, me gusta mucho cómo consigues que ese personaje... Es que al final, yo no tengo tanta experiencia como escritora, evidentemente he escrito 3 novelas hasta ahora, tampoco puedo yo enseñar nada, ¿no? Pero en mi experiencia, yo he entendido lo que algunos escritores cuando dicen, no, es que el personaje se me fue de las manos. Y tú dices, ¿cómo que el personaje se te fue de las manos? Pero yo lo entiendo, ¿por qué? Pues porque hay una cosa que se llama voz narrativa, y la voz narrativa es como el motor del coche, ¿no? Y la estética del libro es otra cosa, que sí, la hipérbole, la metáfora, todo lo que tú quieras, pero la voz narrativa es la que te cuenta la historia. Y tú la decides al principio, porque la tienes aquí. Y cuando das con una voz narrativa ya tienes que ser coherente, porque la literatura, la ficción, puedes inventar lo que te dé la gana, pero tienes que ser coherente. Entonces hay cosas que ya no le puedes pedir a ese personaje si ya lo has situado en un momento, en un tiempo, y ha tenido una serie de comportamientos, no lo puedes cambiar de repente y que tenga algo completamente diferente, ¿no? Entonces en ese sentido el escritor, me he dado cuenta que es un poco esclavo de su personaje. No puedes cambiarle ya unas pautas de actuación. Entonces en ese sentido, claro, la protagonista es lo que es, y a mí ya se me escapaba el hacer una historia cómica, pero sí tiene su punto de ironía, porque en realidad lo tenemos todos, ¿no? En la ironía, o casi todos. El libro está siempre con un tono irónico. Sí, para mí también, pero entiendo que haya alguien que lo pueda leer y a lo mejor pues lo lea, ya digo, desde otro punto de vista, no capte eso, ¿no? A mí también me ha servido pues proceder de una familia numerosa, y también, claro, aquí entra pues un tema, te da muchos detalles de determinados personajes que tú al final utilizas, aspectos, experiencias de tu propia experiencia, pero que tú ni eres el personaje, ni nadie que sale en el libro es un conocido ni un familiar tuyo, ¿no? Pero siempre te da como un cierto pudor. Yo me he dado cuenta con este libro lo que es el pudor y la vergüenza de poner una historia en la calle y que cualquiera se crea con el derecho de hacer su historia, pero si la historia es mía, ¿no? Es decir, a veces yo leí una vez, no recuerdo qué escritor, que decía que le gustaría, cada vez que uno de sus lectores lee el libro, estar con él y decirle cómo lo tiene que leer. Me parece exagerado, pero sí que lo entiendo, no me parece adecuado, yo eso no lo quiero. Pero entiendo que puedas pensar así, porque hay determinadas historias que tú dices, es que espérate que te explique, ¿no? Un poco es eso. En ese sentido sí que este libro me ha dado pudor y los otros pues no, son libros muy diferentes. La formación de médico, si se le traslada al libro, si no hay parte autobiográfica, pero sí hay determinadas cosas que escribe ella que son propias de una persona que ejerce la medicina, del desconocimiento que tiene. Por lo menos bueno, yo lo veo así, que no, sí, yo no lo podría hacer, ¿no? Pero yo soy uróloga, ¿eh? Sí, yo sé, pero hay unos conocimientos ahí que se trasladan, ¿no? Mi especialidad es la urología y en el libro no aparece la urología. pero bueno, sí, si acaso la psiquiatría, porque claro, estamos hablando de un tema que se presta mucho al tema de la psicología y demás, ¿no? Para mí, en cambio, cuando lo leí, me transmitía el personaje de ser una persona fuerte, porque no todo el mundo se atreve a buscar esa tranquilidad consigo mismo. Claro. Entonces, nada más por la lucha de ir a buscarlo. Bueno, porque el deseo de venganza te da mucho poder. No hay nada que te movilice más que el querer vengarte de alguien. Y como digo, y no creo que esté contando nada que vaya a estropear la historia, pues la venganza es un motor muy poderoso para ponerte en camino de lo que sea, aunque sea una persona con tus debilidades, como es el personaje, el que te quieras vengar, ¿no? A mí me causó en muchos aspectos también tranquilidad, paz, en algunos tramos de la lectura, como llegar a algo que creo que en algún momento alguno hemos necesitado buscar.
yo pretendía al principio eso, pero en plan cómico, hacer una sátira precisamente de eso, de esas corrientes que banalizan el tema ese, ¿no? Porque sí que creo que hay mucha banalización de ese tema. Yo evidentemente, esto no es un libro para alcanzar el nirvana, este no es otra historia, ¿no? Pero sí que a veces yo he sido muy crítica, no me lo creo, ¿no? Es decir, muy incrédula en confiar pues, en estas escuelas de meditación que te aseguran que por hacer determinadas o seguir determinados preceptos tienes garantizado nada, porque yo en ese sentido pues soy bastante incrédula. Entonces por eso quería hacer una sátira, pero me salió otra cosa, porque me salió un personaje vengativo. Y entonces, claro, un personaje vengativo ya me rompió los esquemas. Sí, sí, pero es la lucha por lo que ella tiene en su mente, que es lo que el contacto con la persona y consigo misma, no sé, es algo que te da a motivar a seguir la lectura. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues Me encantó. muy bien, pues muchas gracias. Pues nada más. Encantada, de verdad lo digo, que estoy muy feliz de haber compartido este ratito con vosotros. Y bueno, pues nada, si queréis leéis el libro y espero que os guste, es lo único que se puede decir en estos casos, y si no os gusta, pues bueno. Sí, os gustará. Espera yo el Estáis en próximo. vuestro derecho. Yo lo que sí os diría que si no os gusta no lo leáis entero, porque yo ya estoy en esa fase como lectora de que nunca me obligo ya a leer un libro que no me gusta. Eso No, sí pero para que- comprenderlo hay que leerlo en las 4 partes. Entonces, si además va enganchando y le dé conexión a las cosas, entonces, pues si el orden es el que está ahí escrito, se debe invertir, pues se podría, pero no, creo que es en el orden correcto. Y sí, se lee rápidamente, además es una lectura ágil, una mezcla entre ironía, tiene un componente irónico y dramática, creo que hay una mezcla ahí y que os invitaría a que lo leyerais por vosotros mismos. Y la verdad es que es meritorio, yo lo decía al principio, el tema eso de ponerte a escribir o iniciar una parte artística ya con una determinada edad, yo creo que eso que presupone detrás un trabajo previo, eso no es que de pronto cumples los 50 años y te pones a escribir, sino que llevas un montón de años leyendo y has acumulado una determinada formación y eso pues explota, ¿no? Pero no es que escribas a los 50 años, sino que llevas ya décadas leyendo y ese bagaje pues se nota a la hora de trenzar la historia, que no debe ser nada sencillo, de trenzar los personajes que son complejos, y una complejidad enorme, cómo se relacionan entre ellos. Es un libro corto pero es muy denso, yo por lo menos veo una enorme densidad y no es fácil desde un punto de vista digamos estético, externo, hilar los personajes de forma que cuadren con la historia. Yo creo que no debe ser sencillo hacer algo así en tan poco espacio. Yo tengo una pregunta. Bueno, como yo me siento un poco como Norma mirando a Paul cuando habla del río, el río de la vida, lo que quiero preguntarte es si en la evolución de la escritura del libro también has tenido en ese proceso de Satori, o al menos el de compasión, ¿no? Al final, escribir un libro también obedece a tu propia experiencia, esté en el grado que esté tu propia biografía en el libro, pero de algún modo algo refleja, ¿no? Y lo explicaba muy bien respecto de los detalles, porque claro, yo tengo una lectura del libro que es un poco particular, lógicamente, ¿no? Por mi relación familiar, yo soy hermano Alonso. Pero lo que más me interesa es la evolución personal que tienes como escritora desde el inicio al final del libro. Es decir, ¿cómo te sientes antes de publicar el libro, cuando terminas el libro? Esa sensación de cómo evoluciona tu propia creación en el libro. Bueno, cuando el libro terminó, yo me lo he pasado bien escribiéndolo, y es verdad que cuando terminó, bueno, pues hubo personas, entre ellas tú, que lo leyeron, y pues claro, cada uno tiene derecho a opinar, y cuando das a leer a otras personas, pues claro, están en su derecho de decirte, oye, ¿por qué no lo guardas en un cajón y dentro de unos meses pues te lo replanteas o lo ojeas, mira, porque igual corriges cosas? Y yo dije, para mí, pues no, es que yo este libro no quiero volver ni a reescribirlo, ni a releerlo, ni nada. O sea, es que estaba ya lo que era. No quería mejorarlo ni empeorarlo. O sea, es que la historia era esa.
que puede ser mejor o peor, pero que no daba más de sí. Y ya me apetecía escribir otra cosa que era muy diferente, con lo cual pues no hice eso, fundamentalmente porque no me lo pedía el cuerpo, no por otra cosa, ¿no? Y al final escribes por Era una divertirse. sensación de liberación la que Sí, en el caso de este libro fue una liberación, y así como en el segundo me quedé con ganas de escribir más, pero la historia también llegó a un punto que ya no daba más de sí. O sea que por eso te digo que escribir y las historias son muy diferentes, ¿no? Y en el caso de este libro, yo escribiéndolo no me lo he pasado bien, tan bien como por ejemplo el segundo libro o el tercero, que sí que me lo he pasado bien. Este libro a ratos me lo he pasado bien y a ratos no. También yo creo que la inexperiencia, el que me quedé en algún momento, la historia era más compleja, en definitiva es una literatura más compleja probablemente, ¿no? Entonces pues a mí me resultó más difícil. Y el Satori lo alcancé cuando lo terminé. Claro. Y yo creo que el final es muy bonito, a mí me gusta mucho el final. El final además se presta a que cada uno entienda lo que le dé la gana. Por eso yo entendí a este amigo que me dijo algo que yo dije, ¿cómo? Pero ¿qué me estás contando? Si está claro, ¿no? Si me lo tuve que releer porque digo, a ver si es que yo he puesto eso. Yo he leído el final 3 veces. Y para mí está clarísimo lo que ocurre, pero claro, yo tampoco quiero dar mi opinión sobre ese hecho concreto porque al final eso cada uno, pues, es bonito, ¿no? Que cada uno piense lo que quiera. Pero por eso me gusta el dibujo, porque es sugerente y simbólico, como la literatura. La literatura está hecha para que cada uno la alinee como quiera, ¿no? Cuando está bien hecha desde mi punto de vista, ¿no? Por eso yo decía antes la analogía de ese camaleón con la lengua muy larga, ¿no? Que capta los insectos al vuelo y de eso te cuenta una historia. Y ahí está lo interesante, ¿no? Pues se cuenta una historia casi de cualquier banalidad, si os paráis a pensar. Hay libros que de una banalidad te cuentan una historia de 400 páginas y además te entretienes y te lo pasas bien. Y eso es casi como, no sé, como un show de estos de la tele. Para mí es más divertido que ver los shows estos de la tele, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los reality shows. Y la pregunta, ¿quién es Miguel, no? Tengo claro que no. Yo soy Miguel, por favor. No, pero eso lo hace más divertido, ¿no? Es decir, hay algunos lectores que tenemos un privilegio adicional que nos cae, pues bueno, igual que nos cae también otras partes que no sean tan agradables, ¿no? No todo lo es, pero evidentemente como lector pues tiene la capacidad a lo mejor de analizar cosas y te puedes ver reflejado pero eso te pasa